Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 3 y hablaremos sobre Julio César y la dinastía Julio-Claudia. Este periodo abarca desde el fin de la República y el inicio del Imperio Romano, por lo cual daremos inicio con Cayo Julio César. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo soy Luis Arturo Aparicio y pertenezco al grupo número 3. En esta ocasión voy a hablarles sobre la vida e historia de Julio César. Julio César fue uno de los más grandes líderes que tuvo Roma. Se destacó por ser un gran orador y escritor, pero también se destacó por ser un gran militar, liberando y ganando varias batallas, con lo que se permitió ampliar el dominio y el territorio romano. También se destacó como uno de los más grandes políticos que tuvo la historia romana. Su impacto fue tan grande que fue el último que lideró el periodo de la República Romana y creó las condiciones para que se diera y se transformara al Imperio Romano. También se caracterizó por ser muy culto y conocer sobre toda la filosofía de la política. Julio César nació en el año 102 y murió en el 44 a.C. Provenía de una de las familias nobles y más antiguas de Roma. Se decía que provenía de la gens Julia, que eran provenientes de la diosa Venus. Se casó con Sina, la cual era hija de Mario, a quien Julio César le tenía un gran afecto y admiración, por lo cual se motivó a inscribirse y ser parte del Partido Popular. En su juventud, Julio César tuvo problemas con Sila, quien lo había condenado a muerte. No obstante, después de conversar con él, decidió de perdonarle la vida a pesar de que en su mirada veía muchos males. Situación por la cual Julio César decidió huir de Italia y no volvió hasta la muerte de Sila. En su retorno, Julio César se caracterizó por ser un gran orador en los distintos tribunales. En el año 76 a.C., decidió viajar a la isla de Rodas para poder seguir formándose en oratoria con los mejores maestros griegos. Regresó a Italia y decidió dedicarse de lleno a la política, ocupando diversos cargos, en los cuales, por su gran trabajo y liderazgo, comenzó a tener una alta popularidad. Con el fin de ganar mayor popularidad, Julio César decidió enlistarse en el ejército romano, por lo cual partió a luchar en España contra las tribus rebeldes, logrando ganarles. Con estas batallas y triunfos logró adquirir dos objetivos. Primero, poderle pagar a Craso todas las deudas que había adquirido debido a la vida lujosa y de placeres que llevaba. En segundo, comenzó a consolidarse como un gran militar. En el año 58 a.C., Julio César incidió para que le asignaran las provincias de la Galia Cisalpina y Transalpina. Antes de marcharse se aseguró que Pompeyo no lo fuera a traicionar, para lo cual organizó el casamiento de este con su hija Julia. Además aprovechó para casarse con su nueva esposa Calpurina. Las tribus galas solicitaron a Julio César que le brindara protección y apoyo, derivado a que existía un invasor que era Arios Visto, por lo cual Julio César decidió apoyarlos y marchó al norte, sosteniendo una batalla con Arios Visto en el norte de Aupio, en la cual salió triunfador, haciendo que éste se retirara al lugar de donde provenía. Con esto, los galos lo declararon como el protector y patrón de la Galia Central. En el año 52, las tribus galas realizaron una nueva revuelta, las cuales eran lideradas por Vercingetorix, a quien Julio César derrotó. Este hecho generó una gran emoción en el pueblo romano. No obstante, Julio César, para asegurarse de su fama, escribió un libro sobre él en tercera persona, al cual lo denominó La Guerra del Comentario sobre la Guerra de las Galias. Ante los grandes triunfos de Julio César, Pompeyo comenzó a sentir celos. Total, él era el gran general. En el año 56 se vuelven a reunir nuevamente los tres integrantes del triunvirato, en Luca, que era el límite de la Galia Cisalpina. En esa reunión acuerdan
que tanto Pompeyo como Craso serían un año más cónsules. Además buscarían luego la gloria militar. Por su parte, a Julio César se queda con la Galia por 5 años más, mientras que Pompeyo dominaría España y Craso Siria. En el año 54 muere Julia durante su parto, la hija de Julio César. Esta situación era la que más fuerte unía el vínculo de Julio César con Pompeyo, por lo cual se rompe. En el año 53, durante un combate muere Craso. En ese mismo año, Julio César se encontraba librando la más fuerte batalla contra la revuelta más grande que se había organizado en la Galia. Esta situación fue aprovechada por Pompeyo, quien se encontraba en Roma, logrando así que en el año 52 a.C. fuera nombrado como el único cónsul de Roma. Ante la efervesciente fama de Julio César, el Senado aconsejó a Pompeyo que los defendiera, porque tenía miedo de que Julio César con su ejército los entrara a Roma y tomara el poder, para lo cual lo promovían y le decían que lo nombrarían como el protector de Roma. Por su parte, Pompeyo se había casado nuevamente con la hija de uno de los integrantes del Senado, a quien nombró como cónsul. Esta situación fue la que rompió definitivamente las relaciones y la alianza entre Pompeyo y Julio César. El 7 de enero del año 49 a.C., el Senado decretó que si Julio César no disolvía su ejército y entraba a Roma como un ciudadano más, tal como lo había hecho Pompeyo, sería declarado como proscrito. Una situación que ponía en peligro la vida de Julio César, derivado a que él tenía muchos enemigos en el Senado, principalmente los aristócratas, quienes temían y argumentaban que Julio César quería tomar el poder por la fuerza. Julio César, por su parte, contaba con un gran aliado en Roma, el cual era Marco Antonio, que en el año 54 se había unido a su ejército y había luchado con él de una forma muy leal, por lo cual en el año 52 regresó a Roma. En el año 49 logró ser electo como tribuno y desde ahí realizó todas las acciones necesarias para defender los intereses de Julio César, para lo cual, ante esta amenaza que había planteado el Senado, estableció una estrategia junto a otro tribuno. Establecieron que su vida corría peligro, por lo cual huyeron al campamento de Julio César. Esta situación le sirvió de excusa a Julio César para poder retornar a Roma y defender la vida de los tribunos, quienes eran los representantes del pueblo. Ante tal amenaza, Julio César decide retornar a Roma junto con su ejército, con lo cual inicia la Segunda Guerra Civil el 10 de enero del año 49 a.C. Cruza el río Rubicón, el cual funcionaba como la frontera entre Galicia e Italia. Ante estos sucesos, Pompeyo decide organizar su propio ejército para enfrentarlo, lo cual no le es posible derivado a que sus soldados desertaban y se unían a las fuerzas de César porque consideraban que era más fuerte. Ante no contar con un ejército que pudiera combatir a Julio César, Pompeyo decide huir, por lo cual inicia su viaje a Grecia. Junto a él huyen todos los aristócratas. 3 meses después de haber cruzado el río Rubicón, Julio César dominaba Italia, decidiendo así partir hacia España, donde se encontraban las legiones del Senado. Para derrotarlos, estableció como estrategia sitiarlos y les corta el suministro del agua. Ante esta situación, el ejército decide rendirse y fraternizan los dos ejércitos bajo el argumento del por qué romanos tenían que pelear contra romanos. Además, se rinde Massilia, con lo cual Julio César logra tener despejado todo el occidente de Europa, por lo cual decide regresar a Italia nuevamente. En el año 48 fuera nombrado como cónsul. Con este nombramiento decide trasladarse a Grecia para enfrentar las fuerzas que tenían tomado la fortaleza.
Al encontrarse en el puerto de Irakio, tomó la decisión de sitiar la fortaleza, sin saber que Pompeyo había logrado establecer y unificar un gran ejército que contaba con una flota. Al ver Julio César que la fortaleza no se rendía, comprendió que corría riesgos, por lo cual decidió regresar a Grecia. Pompeyo tuvo la oportunidad de haberlo derrotado en esa situación, pero él aspiraba más. Quería demostrarle al mundo que él era el gran general, por lo cual decide marchar tras Julio César, alcanzándolo así en Farsalia el 29 de junio del 48. Pompeyo se sentía muy confiado porque tenía un gran ejército que era mayor al de Julio César, por lo cual decidió ordenar que la caballería atacara. Él pudo haber ordenado que los sitiaran y haberlos vencido fácilmente, pero Pompeyo ansiaba ganarle a Julio César en una batalla. No obstante, Julio César ya tenía una estrategia pensando en ese tipo de ataques. Con su estrategia militar logra dominar la caballería. Cuando esto sucede, Julio César ordena que ataquen todo su ejército. Pompeyo, ante ver que su estrategia había fallado, se siente derrotado. Él estaba acostumbrado a tener victorias fáciles. Por el contrario, Julio César se había adaptado a estar luchando en condiciones donde él tenía pocas posibilidades de ganar. Es así que Pompeyo decide huir y su ejército termina siendo derrotado. Por su parte, Julio César se consolida como el gran victorioso y es reconocido como el gran general. Ante la inminente derrota de Pompeyo, su ejército empieza a disolverse. Muchos de sus elementos se pasan al bando de Julio César, derivado a que era el eminente victorioso. Sin poder hacer nada, Pompeyo no encuentra otra alternativa más que huir. Busca un territorio el cual no fuera dominado por Roma, eligiendo así Egipto. En este país, que era el último reino de los macedonios, era gobernado por el linaje de los Ptolomeos, el cual le debía algunos favores a Pompeyo. Cuando Pompeyo llega a Egipto, se encuentra que este reino estaba en una guerra civil. Luego de la muerte de Ptolomeo XI, el reino era gobernado por Ptolomeo XII, su hijo de 13 años, quien era pupilo de Pompeyo, junto a su hermana Cleopatra, que tenía 21 años. Pero detrás del poder estaba Potino, quien había tenido diferencias con Cleopatra, situación por la cual Cleopatra había decidido huir de la capital egipta para poder organizar un ejército y combatir a Potino. Por su parte, cuando Pompeyo estaba por llegar a Egipto, Potino se encontraba en un gran dilema. Él estaba claro que necesitaba el apoyo y protección de Roma, pero no sabía a quién de los dos grandes líderes apoyar. Derivado a que corría el riesgo que si apoyaba a Pompeyo y éste perdía la gran batalla, Julio César iría tras Egipto por considerándolo su enemigo. Por el otro lado, si no apoyaba a Pompeyo y éste ganaba la guerra ante Julio César, luego consideraría como una traición la acción de Egipto, por lo cual se vengaría de ellos. Ante este dilema, Potino decide establecer una estrategia, la cual consiste en que va a recibir y manda a recibir a Pompeyo con toda la alegría del mundo. Cuando éste llega, rápidamente es atacado por los soldados de Egipto. Apuñalado muere frente a su familia. Días después de la muerte de Pompeyo, Julio César llega a Egipto. Este es bien recibido y rápidamente le ponen en bandeja de plata la cabeza de Pompeyo, esperando así recibir la gratitud de Julio César hacia Egipto, derivado a que habían matado a su mayor enemigo. Por el contrario, Julio César se estremece al ver la cabeza de Pompeyo, quien con anterioridad había sido su gran compañero y en conjunto, en una alianza establecida, habían logrado obtener el poder. Se estremece aún más cuando sabe que éste había sido asesinado a traición.
Potino quiso aprovechar la estancia de Julio César en Egipto, con el fin de ganar crédito político y lograr ponerle fin a la guerra civil que se encontraba contra Cleopatra. No obstante, esta fue mucho más inteligente y le envió un presente a Julio César, la cual era una alfombra. Potino no vio ningún peligro ante este presente, por lo cual permitió que se lo entregaran a Julio César, sin saber que dentro de la alfombra iba la misma Cleopatra. Cuando se encontraron y tuvo la oportunidad Cleopatra de conversar y compartirle su versión sobre la situación de Egipto a Julio César, este decide apoyarla a ella y respetar lo establecido en el testamento de Ptolomeo XI, el cual pues había indicado que tanto su hijo Ptolomeo XII como Cleopatra deberían de gobernar Egipto. Ante esta decisión, Potino se siente molesto, por lo cual decide ordenar una revuelta para que asesinaran a Julio César en Egipto. Esto le permitiría ganar crédito, eliminar al principal enemigo de Roma y que los aristócratas pudieran tomar el poder y así pues ganarse el crédito político que necesitaba. Durante 3 meses, Cleopatra junto con Julio César combaten esta revuelta hasta que toman prisionero a Potino, el cual es ejecutado. En este contexto, Ptolomeo XII decide huir de Egipto, por lo cual se va en una barcaza por el río Nilo. No obstante, derivado al peso de las cosas que llevaba, esta barcaza se hunde y termina muriendo. Es así que Julio César decide que Cleopatra, junto a su hermano más pequeño Ptolomeo XIII, gobernaran Egipto. Luego Julio César decidió viajar a Asia Menor en el año 47 a.C. para luchar contra Farneses en Sala, la frontera occidental del Ponto. La batalla fue desigual, por lo cual logró ganar sin ningún problema. Luego de ese triunfo, Julio César decide retornar a Roma, quien había sido gobernada en nombre de él por Marco Antonio, mientras éste perseguía a Pompeyo. A su regreso, Julio César sorprendió a todos los pobladores, derivado a que no continuó con las prácticas de sus antecesores. Decidió otorgarle la indulgencia a todos sus opositores, lo cual los sorprendió y generó mayor respeto hacia él, entre ellos Cicerón, a quien trató con bondad y mucho respeto. Una de las legiones de Julio César decidió sublevarse y marchar hacia Roma porque no se les habían cumplido todos los ofrecimientos realizados. Al enterarse de esta situación, Julio César decidió salir a enfrentarlos solo, sin ningún ejército. Cuando se encontraron, los soldados se quedaron sorprendidos ante la acción de Julio César. Enérgicamente este les indicó que todos estaban dados de baja del ejército, lo cual les tocó el orgullo, ya que ellos no aceptarían ser unos ciudadanos normales cuando ya habían pasado tantos años en el ejército. Ante esto les suplicaron que no les quitara ese honor, por lo cual le expresaron que estaban dispuestos a sufrir cualquier castigo, pero que les permitiera continuar siendo soldados. Cabe resaltar que en el puerto de Irakio aún se encontraban las fuerzas aristócratas, por lo cual decidió ir y enfrentarlas Julio César. Este ejército pompeyano se encontraba bajo el liderazgo de Catón, quien había unido sus fuerzas con el rey Juba de Numidia. La batalla se desarrolló en el año 46, en febrero, en Tapso, donde finalmente Julio César salió triunfador. Ante esta derrota, Catón decidió huir en una flota, esperando que su familia y amigos hicieran lo mismo. Luego de perder las esperanzas, decidió suicidarse, misma acción que decidió emprender el rey Juba. Al morirse este, el reino numidio se desapareció. César volvió a Roma más poderoso que nunca. Luego de la batalla de Farsalia, había sido elegido como cónsul por un periodo de 5 años y en cada año era nombrado como dictador.
Luego de la batalla de Tarso, fue elegido como dictador por un periodo de 10 años. Es así como se va desarrollando un proceso de el no cumplimiento de lo establecido por las leyes romanas. No obstante, Julio César aún tenía un pendiente en España, debido a que ahí se encontraba la última parte del ejército pompeyano, el cual era liderado por Cneo Pompeyo, que era el hijo de Pompeyo. Esta batalla se libró el 15 de marzo del 45 a.C. en Munda. Fue una batalla dura, y la cual los pompeyanos estaban rechazando a Julio César, pero este se negó a ser derrotado en la batalla final, luego de tantas batallas que había librado, por lo cual tomó una espada y un escudo y les gritó enérgicamente a sus soldados que no se rindieran y que no debían dejar que atraparan o tomaran como rehén a su general, por lo cual todos los soldados combatieron y realizaron la última embestida, con la cual lograron salir victoriosos. Ante esta situación, Cneo de Pompeyo decidió huir, pero este fue alcanzado posteriormente y asesinado. César permaneció unos meses en España organizando la provincia. Luego retornó a Roma, donde celebró su triunfo en el año 45 a.C. Posteriormente, Julio César fue nombrado dictador vitalicio. No obstante, era evidente que pretendía declararse como rey. Durante el tiempo que Julio César estuvo en el poder, la mayor parte de ese tiempo la dedicó a librar guerras en contra de sus enemigos. Aproximadamente estuvo en Roma unos 8 meses. En este periodo trabajó fuertemente para poder reformar el sistema y el gobierno, derivado a que necesitaba actualizarse para poder cumplir con todas sus funciones y lograr cubrir el dominio que se había extendido grandemente en Roma. Dentro de sus principales reformas, amplió el Senado, donde lograban entrar 900 senadores. Además, permitió que hubieran representantes de las provincias. Estas reformas no eran del agrado para los aristócratas, los cuales se vieron debilitados, debido a que ahora en el Senado se encontraban representantes de las distintas provincias. Y esto permitía que ellos pudieran ser la voz de sus provincias y de sus necesidades en el gobierno. Además, para apoyar a las provincias, reformó el sistema de los impuestos. También fue el primero en extender la ciudadanía romana más allá de Italia. Brindó especial atención a los sabios, a quienes les otorgaban la ciudadanía sin importar de dónde provinieran. Además, dentro del trabajo realizado por Julio César, ordenó la reconstrucción de Cartago y de Corintios, ciudades que un siglo atrás habían sido destruidas por los propios romanos. También trató de reorganizar el sistema de distribución de cereales con el fin de que pudieran tener más acceso los romanos. Promovió el matrimonio y la natalidad mediante reformas que permitían a las madres utilizar ornamentas más cómodas. También minimizó los impuestos hacia los padres. También Julio César creó la primera biblioteca pública de Roma. Existieron muchos proyectos que no logró culminar derivado a su asesinato. Entre ellos se resalta la elaboración de mapas de todo el territorio que era dominado por Roma, el mejoramiento de los puertos, también la reorganización de los diversos códigos de leyes. La reforma más duradera de Julio César fue la transformación del calendario. Hasta el año 46 a.C. se utilizaba el calendario lunar, el cual había sido implementado por el Pontifex Maximus, lo que significaba máximo sacerdote. No obstante, este calendario tenía muchas dificultades, porque los meses no siempre caían en las estaciones correspondientes, lo cual generaba distintos problemas, especialmente para el tema agrícola. Durante la estancia de Julio César en Egipto pudo conocer un calendario que él lo visualizó como más eficiente, el cual era el calendario solar.
por lo cual le pidió el apoyo al astrónomo egipcio Sosígenes para que le ayudara en reformar el calendario. Es así que se conoce el año 46 a.C. como el más largo, donde se hicieron ajustes, se crearon unos meses más para que se pudiera poner en línea con el calendario solar. Así, en el año 45 se inicia en el 1 de enero, lo cual también es un cambio, derivado a que anteriormente los años iniciaban el 1 de marzo. Julio César realiza este cambio con el fin de que el año iniciara con la toma de posesión de los nuevos líderes políticos que asumían cargos públicos. Es así como Julio César realiza el cambio del calendario. Otro de los cambios significativos es el cambio del nombre del mes Quintillis, el cual pasa a ser Julius, en honor a Julio César, que fue el mes en que él nació. A pesar del gran poder que había desarrollado Roma, se evidenciaba que su sistema político era ineficiente, y aunque mostraba algunos rasgos democráticos, no lo era todo. Por ejemplo, solamente podían votar los que se encontraban en Roma. El poder radicaba en el Senado, el cual estaba tomado por una clase política alta, que era la minoritaria. Para los gobernantes tenían dos opciones: o se caracterizaban por ser un gobierno honesto y eficaz, o eran un gobierno ineficaz y deshonesto, lo cual se había empezado a normalizar desde el tiempo de los Gracos. Para hacer esos cambios radicales se necesitaba de un hombre que tuviera el potencial político y la capacidad de gobernar y dominar a toda la población, sin tener temor a nadie, y lograr hacer que estos fueran eficientes y honestos. Julio César no era el idóneo, pero tenía potencial. Había demostrado en el trabajo y en las guerras que había librado el amor que sentía por Roma. Pero estaba claro que necesitaba obtener más poder, derivado a que si era dictador, al morir podía suscitarse una guerra civil para poder ver quién asumía el poder, mientras que si era rey, lo debía suceder a alguno de sus hijos o a algún familiar. Cabe resaltar que la población romana había fomentado una cultura la cual repudiaba a los reyes derivado a los acontecimientos anteriores en la historia de Roma. Ante el liderazgo demostrado por Julio César, comenzó a formarse una oposición secreta desde que había regresado de España. Esta oposición estaba conformada por aquellos senadores aristocráticos, los cuales temían por las reformas que Julio César realizaba y argumentaban que no debía de cambiar el sistema que había logrado darle grandezas a Roma. También existían senadores que se oponían y temían porque se transformara en una monarquía. Y estaban otros senadores que también se sentían celosos ante el potencial que tenía Julio César. Dentro de los principales opositores se encontraba Marco Junio Bruto, quien era sobrino de Catón y había participado en el ejército pompeyano. A pesar de haber sido hecho prisionero, Julio César le perdonó la vida y permitió que ocupara puestos públicos. Se casó con la prima de Julio César, Porcia, por lo cual le permitió otorgar cargos más altos. Otro de los conspiradores era Cayo Casio Longino, quien había participado en el ejército pompeyano. También Julio César le había perdonado la vida y había permitido que siguiera participando y ocupando puestos públicos. Otro de los conspiradores era Décimo Junio Bruto, el cual había sido y luchado junto a Julio César. Inclusive, Julio César lo había dejado como heredero dentro de su testamento. En febrero del año 44 a.C., los conspiradores establecieron que debían agilizar sus acciones, derivado a que Julio César se encontraba cada vez más creando las condiciones para poder ser declarado rey,
antes de llevar a sus legiones más allá del Adriático para poder luchar contra los partos. Julio César estaba claro que al encontrarse en batalla, rodeado de su ejército, corría menos riesgos de que fuera traicionado por alguno de ellos. El Senado había convocado para el 15 de marzo, en los Idos de marzo, una reunión donde los conspiradores presumían que Julio César se proclamaría rey. Varios textos coinciden en que Julio César ya había recibido advertencias proféticas de los Idos de marzo. Además, su antigua esposa, Calpurnia, había tenido malos sueños, por lo cual acude a Julio César a contárselos solicitándole que no se presente al Senado. Toda la mañana Julio César pasó pensando en asistir o no, pero los conspiradores designan a Décimo Bruto para que pudiera visitarlo y persuadirlo, motivándolo para que asistiera a la cámara, planteándole que cómo quedaría su reputación si él no asistiera por algunas advertencias, que eran suposiciones, por lo cual Julio César decide asistir en los idos de marzo al Senado. Cuando Julio César se encontraba entrando a la Cámara del Senado, alguien le puso un papel en su mano, en el cual se delataba la conspiración. No obstante, Julio César no pudo leerlo y entró al Senado con el papel en la mano. Todos los conspiradores lo rodearon. En ese momento Julio César se encontraba solo, debido a que Marco Antonio lo habían llamado a otra sala para distraerlo. Todos sacaron sus puñales y comenzaron a apuñalarlo de uno en uno. Julio César mostró resistencia, pero de pronto divisó entre sus asesinos a Marco Antonio Junio Bruto. Se quedó sorprendido y apenas alcanzó a balbucear: «Et tu, Brute», lo cual significa «tú también, Bruto», y ya no puso más resistencia. Así Julio César muere tendido en su propia sangre en el Senado. Es así como termina la vida de uno de los más grandes políticos, militares y cultos del pueblo romano, dándole así el fin al proceso de la República Romana y abriendo paso para que se consolidara el Imperio Romano. Muy buenos días, compañeros, muy buen día, licenciada. En este momento tengo el gusto de exponerles sobre el gran emperador Octavio Augusto. Como primer emperador romano en el año 63 a.C., su nombre completo es Cayo Julio César Augusto, también llamado Augusto o César Augusto, hijo de Cayo Octavio y de Julia, pues Julia era hermana de Julio César. Tras la muerte de su padre, fue adoptado como hijo de Julio César. Inclusive en su testamento dejó evidenciado que fue adoptado legalmente a Augusto y a la vez fue nombrado como senador y cónsul, y con eso aceptó la paz con su rival, cuando César fue asesinado en el año 44 a.C. Augusto en ese entonces se hallaba en Polonia, pues Polonia era una ciudad, y se regresó a organizar el Partido Republicano y obviamente a exigir sus derechos como heredero de Marco Antonio, y por lo tanto se tuvo que enfrentar a él. Cabe mencionar también que Livia Drusila fue la primera dama más influyente de Roma, pues Livia era la segunda esposa de Augusto, quien fue la que la destacó por su poderosa personalidad. Ella era la bisnieta de la línea paterna del respetado censor y general romano Apio Claudio, al Ciego. Pues como les mencionaba anteriormente, de que ella era la segunda esposa de Augusto, pues Augusto se encaprichó muchísimo de ella y al poco tiempo se divorciaron. Nunca tuvieron hijos en común durante muchísimo tiempo.
ella se convirtió en el verdadero ancestro de la dinastía de Julio Claudia. A continuación hago mención de los ancestrales de ella. Está Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Asimismo, cabe mencionar que ella ejerció la primera dama en Roma. Por sus grandes virtudes, fue la gran confidente de este gran emperador. Cuando se enviudó, su amor por Augusto se convirtió en devoción. Experimentó pues la gran profunda tristeza. Posteriormente pasó a llamarse Julia Octavia o Julia Augusta, y ella murió a los 86 años. Se constituyó un conjunto de triunvirato. Triunvirato quiere decir un grupo de personas que gobernaban la antigua Roma y estaba conformado por lápido. Lápido quiere decir que son piedras que lanzaban a las personas para provocarles la muerte. Eso era en Roma. No obstante, fue anulado el partido republicano con la proscripción del asesinato y la apropiación de los bienes y muchos nobles de los pueblos romanos y de la persecución de Bruto y de Casio, ya que ellos fueron derrotados o fueron muertos. En el año 42 a.C., en ese mismo año, los triunviros o el miembro de un triunvirato, los territorios sometidos a Roma, Augusto le correspondió a España y a Sicilia, pero en un acuerdo posterior suscrito. Antonio o Augusto prosiguieron de lápido, como les mencionaba anteriormente, que lanzaban piedras a las personas hasta provocarles la muerte, y se repartieron de forma respectiva de oriente a occidente. Augusto hizo valer sus derechos derrotando a Sexto Pompeyo. Eso fue en el año 36 a.C., al hijo de Pompeyo, el más grande, para acabar con su dominio marítimo y obviamente sometiéndose al lápido, ¿verdad? Que al mismo tiempo fue dispuesto, aunque fue conservado los poderes sobre el culto religioso, asegurando el control del occidente romano. Augusto planteó la disposición de Marco Antonio. Sirvió de excusa el hecho de que ésta se unió a la reina Cleopatra de Egipto y repudió a su esposa Cleopatra. Cleopatra pues era hermana de Augusto, y eso fue en el año 31 a.C. Y las tropas de Augusto, pues como sabemos que las tropas son unidades de ejército, esas unidades avanzaron hacia Oriente y después de una severa derrota, y por supuesto acompañado a sus contrincantes, que también son grupos con que se iban a competir. En el año 31 ocuparon Egipto, y en el año 30 también, antes de Cristo, fueron incapaces a ofrecer resistencia, pero Marco Antonio y Cleopatra optaron por el suicidio. A continuación, Augusto devolvió a sus atribuciones tradicionales al Senado y restableció la República, hecho que le valió precisamente. Augusto significa el venerado. Sin embargo, retuvo los poderes que le permitían continuar ejerciendo el control del Estado. Fueron incrementados con los nombramientos de Pontifex Maximus. Esto quiere decir que la persona que encabezaba la religiosa del Estado romano. Esto fue el año 12 a.C. La política exterior de Augusto tuvo como objetivo principal el mantenimiento de las fronteras a través de los pactos con los reyes locales. Asimismo, en el interior reorganizó la administración
La hacienda, la justicia promovió importantes repúblicas y por supuesto el embellecimiento de Roma, y así fue fomentando la moralidad social y las artes y por supuesto los autores de obras. Octavio siempre tuvo un paso delante de los demás y fue el heredero de su tío abuelo, quien en este entonces fue Julio César. Marco Antonio era el candidato obvio para todos, era cónsul, famoso, rico, popular, con la gente lo habían visto y se habrían considerado a sí mismo como el heredero de César, pero la persona adecuada para tomar las riendas del partido de César fue en este caso Augusto. Y pues Marco Antonio se puso en contra de Augusto. Octavio era siempre un político increíblemente astuto, un genio entendiendo a los demás. Cicero inteligentemente premió a Octavio o a Augusto y por supuesto su ejército, asumiendo que él sería la máxima figura del poder romano, en este caso Augusto, el hijo adoptivo de César. Buenos días, compañeros y compañeras. En esta ocasión voy a hablarles sobre Tiberio. Cuando Augusto se encontraba ya mayor de edad, una de sus mayores preocupaciones era encontrar a la persona que pudiera tomar el poder tras su muerte, derivado a que Roma se encontraba en ese periodo de transición de una república a pasar a un imperio, por lo cual no existía una tradición que orientara cómo debía de ser ese proceso de sucesión. Para Augustus era muy preocupante que tras su muerte pudieran existir diversos generales que quisieran utilizar sus ejércitos para tomar el poder, con lo cual podría iniciarse otra guerra civil. En este sentido, Augustus, pues lo más idóneo era que pudiera escoger a alguno de sus hijos para poderlos nombrar como reyes, pero tenía la limitante que solamente contaba con una hija, que era Julia, con quien no mantenía una buena relación y habían tenido muchas diferencias. Julia se había casado con uno de los más grandes amigos de Augustus, quien era Marco Vipsanio Agripa. Él había combatido las peleas más rigurosas en nombre de Augustus y gracias a él había logrado tomar el poder. Ellos habían tenido 5 hijos, de los cuales 3 eran varones, 2 ya habían muerto, uno por enfermedad y el otro en una batalla. El tercero padecía de problemas mentales, por lo cual había sido encerrado y no tenía una vida pública. En este sentido, Augusto recurre a una de las solicitudes que le había hecho su amada esposa Livia, la cual era nombrar a su hijo mayor, Tiberio, como el sucesor. Tiberio era el hijastro de Augusto y había demostrado tener un gran liderazgo y capacidad militar. Además, era una persona de avanzada edad y se caracterizaba por ser muy honesto y de una alta moral. No obstante, era considerado como severo y retraído, y no era simpatizante para todos ni muy carismático. Tiberio Julio César Augusto nació el 16 de noviembre del año 42 a.C. en Miseno, Italia. Murió el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Asumió el poder desde el año 14 hasta su muerte en el año 37 después de Cristo. Cuando Augusto se encontraba en su lecho de muerte, Livia rápidamente envió a mensajeros para notificarle a Tiberio, solicitándole que pudiera retornar a Roma. Él se encontraba rumbo a Iliria para desarrollar algunas batallas. Al recibir el mensaje, ordenó rápidamente a su ejército detenerse y regresar a Roma. Cuando Tiberio asumió el poder, tal como lo hizo Augusto, le prometió al Senado devolver todo el poder y tratar de reconstruir la república, lo cual solamente fue un mecanismo para presionar al Senado para que le otorgaran todos los poderes personales. Si el Senado le entregaba todo el poder a Tiberio, tal como Augustus lo había solicitado, este sería un procedimiento legal,
Además, estaría doblemente asegurado, por un lado, siendo reconocido por el propio Senado y por el otro, respetando lo establecido por el emperador Augustus. Cuando éste toma el poder, las primeras acciones que desarrolla era luchar contra las legiones de Danubio y del Rin, las cuales se habían sublevado. Para hacerlo, nombra a su hijo Druso César para que luche contra las legiones de Danubio, mientras que Germánico César se encontraba luchando contra las legiones del Rin. Germánico se había casado con Agripina, la nieta de Augustus, quien lo admiraba y respetaba, considerándolo como un ciudadano ejemplar romano, por lo cual Augustus le había pedido a Tiberio que pudiera reconocer y adoptar a Germánico como su hijo y nombrarlo el heredero al trono. Germánico continuó combatiendo en Del Rin, donde logró obtener una victoria. Posteriormente marchó a Germania, donde combatió contra Arminio y logró derrotarlo. Además, logró recuperar los pendones perdidos por las legiones de Varro. Los pendones se derivan de la palabra en latín pendere, lo que significa que son aquellos banderines que se utilizaban como insignia en esas épocas. Este triunfo fue considerado por Tiberio como uno de los mayores. Además era estratégico, por lo cual consideraba que no valía la pena continuar luchando para poder recuperar la línea del Alba. En ese sentido, ordena en el año 16 que Germánico pueda retornar a Roma. Este hecho fue criticado por varios de sus opositores, quienes argumentaban que Tiberio había regresado a Germánico porque sentía celos de él y sus victorias. No obstante, Tiberio era una persona muy estratégica, por lo cual había decidido enviar a Germánico a luchar para poder rescatar la parte de Armenia, en la cual habían sucedido o iniciado conflictos. Lamentablemente, en este periodo, Germánico muere a causa de una enfermedad, lo cual también fue señalado que había sido provocado por Tiberio y lo había envenenado. Pero realmente no eran las intenciones de Tiberio. Además, si hubieran sido las intenciones de Tiberio eliminar a Germánico para que su hijo pudiera asumir el poder, no se logró concretizar debido a que éste también murió a una edad muy joven. Tiberio continuó con una política prudente tal como lo había hecho Augusto. Decidió no invertir en guerras que podían ser muy costosas para Roma, con el fin simple de poder aumentar su poder y fama. Por el contrario, se preocupó por garantizar que en las provincias hubieran personas líderes que fueran eficientes y honradas, que trabajaran para la mejora de su ciudadanía. Cuando tuvo la oportunidad de anexar algunas provincias o imperios independientes, quienes por su propia voluntad lo aceptaban, él lo hacía, nunca lo hizo por la fuerza. Tiberio asumió el poder cuando ya se encontraba en una edad avanzada, por lo cual se sentía muy fatigado y cansado cuando ya tenía 65 años. Lo único que deseaba era entregar las riendas del gobierno a una persona joven, por lo cual decidió seleccionar a Lucio Sajano, quien fungiría como un primer ministro. Este aconsejó a Tiberio para que pudiera reunir a la guardia pretoriana cerca de Roma, para que ellos pudieran reaccionar ante cualquier emergencia. A su vez, esto le convenía a Lucio porque le otorgaría más poder. Tiberio no contaba con las habilidades de Augustus, por ejemplo, de ganarse a la gente, por lo cual siempre andaba caminando escoltado. Ante las crecientes críticas hacia Tiberio, Sajano lo aconsejaba de que fuera más rudo y más drástico con las medidas en contra del Senado, a quienes Tiberio llegó a verlos como alguno de sus enemigos. Pero también Tiberio veía como una enemiga a Agripina, la esposa de Germánico, quien había creído lo que todos decían, que Tiberio había envenenado a Germánico.
Ella había soñado que uno de sus hijos tomaba el poder. Ante esta situación, Tiberio optó en el año 30 por desterrarla y 3 años después murió en el exilio. Por su parte, Tiberio se sentía muy fatigado, cansado, por lo cual en el año 26, considerando que Sajano era el ideal para poder estar al frente del Estado, le otorga esas condiciones y él decide alejarse para poder recuperarse por la muerte de su hijo. Ante la ausencia de Tiberio, Sajano empieza a exagerar y crea leyes en las cuales se podían reprimir hasta y sancionar a quien criticara tanto a Tiberio como al Senado, llegando hasta el punto de poderles otorgar una pena de muerte. Además, se estimulaba a todos los ciudadanos para que denunciaran a quien emitiera críticas, quienes podían recibir una recompensa por hacerlo. Obviamente se cometieron muchas injusticias con este tipo de leyes. No obstante, Tiberio comenzó a sentir celos y sospechas de que Sajano quería quedarse con el poder cuando éste anunció que quería casarse con su nieta, situación por la cual en el año 31 desde Capri, Tiberio ordena y denuncia las intenciones de Sajano, por lo cual es ejecutado. Como se había indicado con anterioridad, Tiberio muere en el año 37 después de Cristo, después de haber gobernado durante 33 años. Ante su muerte surge nuevamente la incertidumbre de cómo se realizaría el paso de sucesión del poder, derivado a que Tiberio ya no contaba con hijos vivos y su heredero, Germánico, también había muerto. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula. Calígula es el sucesor de Tiberio. Nació en el sur de Roma en el año 12 después de Cristo, hijo de Germánico, un general del ejército de Roma. ¿A qué se viene el nombre o apodo Calígula? Calígula dice que pasó gran parte de su infancia con su padre y lo vestían cuando era pequeño de soldado y usaba unas sandalias tipo botas. Entonces esas botas se llamaban caliga, que quiere decir pequeñas sandalias. Entonces los soldados de cariño le pusieron Calígula, aunque dicen que a él no le gustaba que le dijeran Calígula. Calígula toma posesión como emperador de Roma en el año 37 después de Cristo, a sus 24 años de edad. Dicen que cuando él tomó posesión como emperador romano, en el lapso de un tiempo, gobernó bien, la gente se ganó el aprecio de la gente, el cariño y la confianza, pero dicen que de la noche en la mañana, así repentinamente, él cae en cama con una gran fiebre que no se podía ni levantar. Muchos decían que lo habían intentado envenenar, otros que una enfermedad de transmisión sexual, y otros sacaban la teoría que era una intoxicación por beber vino con plomo, dice. Pero ya lo daban por muerto, pero se recuperó en un término de 3 meses, se recuperó, pero cuando se recuperó ya no volvió a ser el mismo porque decía que alguien había intentado acabar con él. Entonces se volvió muy desconfiado, mandó a matar a los que él consideraba que eran beneficiados con su muerte. Mandó a matar a Tiberio Gemelo, quien iba a ser su sucesor. No lo podía matar, pero lo condujo al suicidio. Y también mandó a matar a Macrón, que lo mandó a ejecutar. Pero después de esto dice que su hermana Drusila murió repentinamente y era su hermana preferida y decían que tenían una relación, incluso que la había dejado embarazada. Entonces se volvió más desconfiado y más celoso por la muerte de su hermana. Entonces
De ahí fue considerado uno de los emperadores, un tirano de los más malos que ha tenido el Imperio Romano. Le comenzó a subir al impuesto, comenzó a crear nuevos impuestos, mandó a matar a los que pertenecían al Senado, los más ricos, para quedarse con sus riquezas, que mandó a construir monumentos y estatuas a su nombre, castillos flotantes para sus orgías. Entonces se dio cuenta de algo muy importante, que había perdido algo fundamental, que era el apoyo del pueblo. Entonces, quiso recuperar el apoyo del pueblo y organizó una campaña militar dirigida a Britania, con un propósito, para decir luego que Julio César no había conquistado ese territorio. Entonces, para cuando llegara, para que él dijera: allí donde fracasó César, yo triunfé, para ganarse otra vez la voluntad del pueblo. Pero esa campaña fracasó. Dice que luego él mandó a recoger a los soldados conchas y los disfrazó de bárbaros britanos. Y la historia relata que entonces Casio Querea, junto a los miembros del Senado y la guardia pretoriana, hicieron un plan para matar a Calígula. En uno de los corredores que conducen a los juegos, fue apuñalado cruelmente, y así fue como murió. Y quien fue su sucesor fue su tío Claudio, que nadie se imaginaba que él iba a ser su sucesor. Entonces, espero haya quedado claro sobre el periodo de Calígula, y esto es todo. Emperador Claudio. ¿Quién fue el emperador Claudio? Claudio nació en Lyon en el año 10 a.C. Fue el cuarto emperador de Roma, perteneciente a la dinastía de Julio Claudia. Su nombre real era Tiberio Claudio Julio César Germánico. Era un historiador y un gran político romano, hijo menor de Nerón Claudio Druso, quien era cuestor y asimismo pretor de él. Él tuvo dos hermanos mayores, quien era Marco Antonio y Octavio, quien a su vez era hermana de Octavio Augusto. Tuvo segundos sobrinos de Augusto y tío de Calígula. Él padecía de muchas enfermedades, ya que él padecía de epilepsia, era tartamudo y asimismo era cojo, y estaba únicamente interesado en los asuntos de escribir y realizar estudios de historia de estrusos y cartagenesis. Durante su vida, Claudio padeció del tics, que eran asociados a los movimientos involuntarios y emocionales de él mismo. Claudio lo dejaron bajo el cuidado de un antiguo conductor de mulas, ya que Claudio se casó en 4 ocasiones. Su primera esposa fue contrayendo matrimonio con Paulicia Urgulania, quien era prima de Emilia Lepida. Por distintas cuestiones políticos y otras situaciones dentro del imperio, se divorciaron. Su segunda esposa fue con Livia Madulina, quien de manera muy trágica se separó nuevamente debido a que murió en el día de su boda. Claudio terminó divorciándose de Urgunalia, ya que debido por ser y cometer adulterio y por matar a Apronia, quien era cuñado de él, Claudio terminó teniendo odio y sin aceptación considerada de sus hijos que tuvo con Urgulania, debido a que era considerado de que él los odiaba, de modo de que no eran hijos de él.
Durante su vida, Claudio tuvo muchas situaciones dentro de la familia, ya que él lo discriminaban de manera constante. Inclusive no hacía acto de presencia en los senados debido a su enfermedad. Ante el Senado, él no podía leer de manera parada los informes, o sea, en este caso lo hacía sentado. Esto debido a la estructura anormal que padecía en sus pies. En el año 7 fue contratado un tutor, ya que le enseñaría historia, y fue asistido por Suplicio Flavio, ya que en ese momento él se dio cuenta de que era un gran y un excelente orador, y vieron de una manera más clara lo que sería el futuro del emperador Claudio. Su vida amorosa como padre de familia fue algo usual, debido a que a su estado y nobleza, él únicamente tuvo gustos sexuales de manera correcta, ya que tenía una gran pasión por las mujeres, pero ninguno sería en el interés de los hombres. Esto según el historiador Edward Gibson. ¿Por qué odiaba a los hijos que tuvo Claudio con Urgalanía? Ya que él consideraba que no era hijo de ellos y eran hijos de sus libertos. Después de su separación, él se casó en el año 38 con Valeria Mesalina, de 15 años, quien era primo de él y a su vez hijo de Claudia Octavia, y a su primer hijo tuvo con ella fue Tiberio Claudio Germánico, quien era conocido como el Británico. En el año 48, Mesalina se casó con Cayo Silio, era un comandante militar del Imperio Romano. Esto debido a que en el momento de que Claudio estaba en Ostia, hicieron acto público el matrimonio entre ambos. Entonces, por la infidelidad que cometió Mesalina, Claudio mandó a ejecutar, quitándole la vida al comandante Cayo Silio, y por órdenes de él mismo mandó a ejecutar a Mesalina. En el año 48 y entre el lapso año 49, Claudio se casó con su sobrina Agripina Menor, quien era hija de Agripina la Mayor, y también hija de Marco Bisapsinio Agripa, el amigo considerado y privado de su hermano Germánico. El emperador Claudio I era considerado como algo inútil, esto por primera vez antes de tomar los cargos como emperador en Roma, ya que él desempeñaba únicamente cargos públicos en la época de Augusto y de Tiberio. Entonces, al momento de que Claudio tomara un cargo más elevado dentro del imperio, fue cuando el sobrino de él, Calígula, tomó como emperador, entonces tomando posición un cargo en el cónsul y dentro del senado, pero asimismo era humillado por el sobrino llamado Calígula. Con la muerte de Calígula, asimismo conjuntamente con su familia, el senado realizó una ceremonia, una reunión de manera rápida, y se puso a debatir quién sería el nuevo gobernador dentro del imperio. Entonces, en ese momento fue proclamado emperador él mismo. Claudio en el poder. El legado que dejó Claudio era de tratarse de volver a la pureza en la religión romana, restaurando los cultos que abandonaron y realizaron con anterioridad. Expulsó a varios ciudadanos que eran astrólogos y judíos que no eran pertenecientes al imperio y dentro de la ciudad. Esto para traer con mayor eficacia, así también colocar los cargos públicos más decisivos de manera más eficiente para sus libertos. Claudio gobernó de manera eficaz, razón por la cual era requerido por muchos y demandado
por la ciudadanía. También asimismo llegó a grandes conquistas que hicieron durante una invasión en el año 43, en donde quedó satisfecho su hijo, llamándolo británico o también Mauritania. Censó la población debido a que ya se había extendido de manera incalculable, haciendo una estadística total de 6 millones de ciudadanos. Transformó las tierras para que sean aptos de cultivos en la orilla de la zona del lago Fucino. Claudio se adentró más dentro de su profesión, ejercer las cuestiones de leyes, funciones judiciales, derribó leyes que el tío había dejado en su reinado y dictaminó gran cantidad de edictos. Claudio escribió a lo largo de su vida sobre Haroldo Mamigalinio. Afirmó durante su reinado esto del su tío Tiberio. Desde joven fue encargado y escribió varios libros y sobre un nuevo imperio. También, asimismo, escribió libros sobre los juegos de dado, entre otras obras literarias. Se dio ya debido a que la poca popularidad que tenía no se dio a conocer en público, llegando al final de su vida en el año 13 de octubre del año 54, precisamente en Roma, debido a un envenenamiento, poniendo como responsable de su muerte la posible persona era su esposa en ese momento, Agripina, quien era considerada y fue la asesina de emperador Claudio. Buenos días, licenciada y compañeros. A continuación les voy a explicar sobre el emperador romano que es Nerón. Nerón fue un emperador romano entre el año 54 al 68. Fue el último emperador de la dinastía Julia Claudia. Él nació en el matrimonio de Ceneo y Agripina. Él accedió al trono después que falleció su tío Claudio, quien anteriormente pues lo adoptó y le dio ese poder de mando, dejando atrás a su verdadero hijo, que es británico. Durante el reinado de Nerón, pues él se centró más en la diplomacia y el comercio, bien intentando aumentar el capital cultural del imperio mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competencias y pruebas atléticas. Su reinado está caracterizado por el éxito contra el imperio pardo. Y en el año 64 ocurrió una gran tragedia, un incendio en la ciudad de Roma, y bien provocando esto pues la pérdida de varios hogares, dejando a miles de ciudadanos pues vagando por las calles. Y bien todos pues sospecharon del emperador, de Nerón, porque él se mostraba con una actitud de alegría, estando pues en una torre tocando la lira muy cerca de dicho suceso, indicando pues que él estaba contento de lo que estaba ocurriendo. Y bien, él confiscó una tercera parte de la ciudad afectada de dicho incendio, para pues apropiarse de ese terreno y así pues construir un palacio satisfaciendo
dicho placer, el deseo que él tenía de construir ese palacio. Bien, cuando corrieron los rumores de que Nerón era el único responsable del incendio ocurrido en Roma, pues Nerón se salió con la suya, responsabilizando a los cristianos y ordenando a quemar a cientos de ellos por las calles de Roma. Y bien, como regalo y petición a su nueva esposa de Nerón, llamada Popeya, pues mandó a matar a su ex esposa Octavia. Después de cierto tiempo, pues en un ataque de cólera, Nerón ataca a su esposa Popeya, golpeándola a pesar que ella estaba embarazada, hasta matarla. A pesar de todos los actos pues, que cometió Nerón en el transcurso de su gobierno en Roma, a pesar que eran actos pues conflictivos, después que él en el año 59, teniendo 21 años de edad, manda a matar a su mamá, y esto hace que su mala reputación crezca. Y bien, así pues, en ese mismo año, pues él decide construir una torre muy grande en una de las ciudades de Roma, pues satisfaciéndose del gran poder que él tenía, de los placeres, de disfrutar. Y bien, pues este palacio era conocido como Domus Aurea. Y así pues, en el año 68, pues Nerón fue derrocado por un movimiento de oposición. El Senado le declaró enemigo público y ordenó a sus propios guardias que pues atacaran a Nerón como un fugitivo. Y bien, pues Nerón, estando en esa situación, se sintió acorralado y decide suicidarse. Y así es pues como termina el gobierno del emperador romano Nerón, y fue el último emperador desde Julio César. Gracias.